¿Cómo están? Bien. Qué bueno estar con ustedes compartiendo el día de hoy. El pasado noviembre, diciembre, estuvimos retirados, el equipo pastoral, buscando la guía del Señor en cuanto a qué queríamos, qué quería Él, pero no queríamos nosotros, no, queríamos buscarlo. Qué quería Él en cuanto a cómo alimentar la iglesia, de qué textos Él iba a proveer para nuestra dieta. Y a pesar de que ya habíamos predicado Efesios en un tiempo muy reciente, de hecho aquí alcanzamos a predicar más de la mitad de esa serie la primera vez, sí sentimos un llamado muy especial del Señor. Bueno, sentimos, no percibimos, y lo escuchamos en su palabra, hablarnos claramente de su interés por la iglesia local del Señor. No solamente por la iglesia universal, el cuerpo de todos los creyentes que alguna vez adoraremos en un futuro muy próximo al Señor, resucitaremos con Él en gloria, sino por la iglesia local, que es una representación de esa iglesia universal. Su interés particular, lo que Él siente por ella, cómo Él la ve y cómo Él quiere que los que hacemos parte de una iglesia local nos percibamos a nosotros mismos. Si yo pudiera decirles a ustedes cuál es el mensaje de Efesios, creo que lo resumiría en eso. Es cómo vive un creyente en este mundo, o más bien cómo vive la iglesia, el grupo de creyentes en una localidad en este mundo, cómo glorifican a Dios a partir de su identidad y cómo la llevan a cabo. Y en ese orden de ideas, creo que la porción de hoy, que fue introducida el domingo pasado por el pastor Carlos, creo sin temor a equivocarme, es el núcleo, es ese centro que ilustra la obra de Cristo haciendo un pueblo. Claramente, en pocos textos, Pablo sí describe de una manera, de un lujo de detalles, en qué consiste la obra de Cristo y cómo nos beneficiamos de ella. Pero en este contexto en particular, sí da un lujo de detalles acerca de las implicaciones del sacrificio de Jesús en pro de su pueblo. De aquí van a cobrar sentido un montón de textos más adelante en Efesios y en el resto del Nuevo Testamento. Así que yo quiero invitarle a que leamos juntos Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Y mi oración es y ha sido que nosotros podamos, que el Señor abra nuestros ojos a esta gran riqueza. Yo me uno a las oraciones de Pablo en su capítulo 1 y en el capítulo 3, a que abra nuestros ojos a esa gran riqueza de su amor depositada en un pueblo llamado iglesia y representada en un cuerpo local de creyentes. Efesios 2, capítulo 11 al 22 dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad.
y vino y anunció paz a ustedes los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, ten misericordia de nosotros esta mañana. Y danos adoración para celebrar esta gran noticia que es pertenecer a tu pueblo. Danos adoración para celebrar ese amor que no tiene paralelo alguno en la creación, que le da al que no merece algo más grande de lo que él mismo pueda ostentar. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede decir, modo de introducción, que capítulos 2 y 3 hacen parte de una unidad completa. Pero el capítulo 2 se propone contrastar la vida anterior de los efesios o de las personas que estaban fuera de Cristo y la de ahora. Resumiendo un poco la predicación pasada, Efesios 2, capítulo 1, verso al 10 dice, ilustra la vida pasada y sus implicaciones espirituales. Estábamos muertos bajo el gobierno de Satanás, esclavos de los deseos y pasiones de nuestra carne, conforme vivíamos a un mundo. Pero Dios irrumpe para darnos vida y salvarnos por su pura gracia y en Cristo crearnos para buenas obras. Estas buenas obras son obras que Dios había planeado de antemano. Las obras que Él había establecido para que el hombre, el primer hombre, Adán, caminara en ellas, pero que por causa de la caída se desvió. Ahora en este capítulo, en esta porción, en estos versos 11 al 22, Pablo está exhortando a los efesios, que son de origen gentil, a que recuerden su condición en términos terrenales, a que recuerden la condición de su vida en otro tiempo con las implicaciones terrenas, a saber, una vida que estaba separada de Cristo, excluida y ajena al pueblo de Dios y a Dios mismo. Pero también les pide recordar su condición presente ahora, la cual es otra. Gracias a la sangre de Cristo ellos han sido acercados al pueblo de Dios. Cristo es la paz de dos pueblos enemistados, pues los une en uno solo. Le pone fin a la enemistad existente gracias a la ley, creando un nuevo hombre de ambos. Y gracias a la cruz los reconcilia. El mensaje de Cristo fue uno de paz para cercanos y lejanos. Y ahora ambos gozan de acceso a Dios Padre gracias al Espíritu Santo. Finalmente Pablo concluye afirmando lo que ya no somos. Ya no somos extraños ni extranjeros, y lo que sí somos, pueblo y familia de Dios. Y esta familia tiene como base y fundamento la enseñanza apostólica y profética, cuyo eje central es Jesús. Es decir, estamos bajo su gobierno ahora. Y el propósito de este pueblo, lo que Dios está haciendo en este pueblo, es edificarlo, construir en él un templo en el Espíritu, es decir, un templo no de piedra. Está construyendo un templo que es la morada de Él mismo, en su Espíritu. Así que en este orden de ideas yo quiero invitarle a que examinemos el texto en 3 momentos específicos. Uno es, recuerden su condición pasada. Segundo es, recuerda o ten en mente tu condición presente. Y el tercero es, recuerda
lo que está pasando ahora en tu vida. Recuerden su condición pasada, recuerden su condición presente y recuerden lo que Dios está haciendo en sus vidas. Número 1, recuerden su condición pasada. En primer lugar, Pablo quiere que los efesios tengan en cuenta lo que él les acaba de decir. Es decir, el resumen pasado, personas que antes estaban muertas en sus delitos y pecados, pero que Dios les ha dado vida. Por eso utiliza la preposición por tanto. Por tanto, tengan en cuenta estos. Ellos fueron salvados del juicio de sus pecados, fueron salvados del diablo y gozan ahora de estar sentados con Cristo. Son su obra maestra para llevar a cabo sus propósitos y sus obras. Y con esto en mente les invita a recordar. ¿Y qué es lo que tienen que recordar? Bueno, tienen que recordar lo que implicaba su vida pasada. Y para ello Pablo comienza llamándolos ustedes gentiles. Gentiles en la carne. Gentil es el término que normalmente se utilizaba para designar a una persona no creyente, a una persona que estaba fuera del pueblo de Dios, una persona de una nación diferente a Israel. Sin embargo, Pablo no se queda solamente llamando a los gentiles en la carne, sino que les llama o les recuerda su apodo de pila, como realmente los judíos les dicen, la incircuncisión, a manera de insulto. La circuncisión era la marca o señal que físicamente caracterizaba a un judío. Dios se la dio a Abraham en Génesis capítulo 17 como una señal del pacto, una señal de que él sería el padre de muchos y Sarai, su esposa, sería la madre de muchas naciones. Y en el judío existía un desprecio total a quien no fuera parte de su pueblo. Y se referían a ellos en términos de incircuncisos. Usted recuerda, por ejemplo, a David cuando se va a enfrentar a Goliat y empieza a cuestionar ¿quién es este filisteo incircunciso? Es una manera peyorativa de llamarlo. ¿Quién es este que no es de acá? ¿De qué viene a dárselas? Pero no solamente existía una hostilidad de parte de los judíos al mundo grecorromano, sino que el mundo grecorromano, el mundo pagano también. Los judíos tampoco eran considerados como de muy buena manera por ellos, eran normalmente la piedra en el zapato del imperio grecorromano. Si con algún pueblo tenía problemas Roma, era con los judíos, a causa del monoteísmo y a causa de sus costumbres. Asimismo, los pueblos de las otras naciones consideraban como aberrantes los rituales y prácticas judías. El grado de hostilidad no era para nada pequeño. Y llamarlos así, incircuncisión, era una manera de recordarles que ustedes no son de los nuestros, ustedes no son de acá y no son bienvenidos. Sin embargo, Pablo mismo, que es de procedencia judía, les está diciendo también que esa circuncisión no es nada ya. Llamados por la circuncisión hecha por manos de hombre, diciéndoles que no le den importancia a eso, no les hagas caso, tesoro, como diría doña Florinda alguna vez aquí. Y empero, luego de este llamado, empieza a recordar verdaderamente de su vida pasada en otro tiempo. Era una vida que estaba caracterizada porque estaba alienada y fuera de Dios, su pueblo y sus propósitos. Y mira que Pablo no escatima palabras para reforzar esa idea de lejanía y enajenación. Son forasteros, separados, excluidos, extraños. No tienen arte ni parte con nada de lo que tenga que ver con Dios. Incluso ellos son ajenos a las bendiciones de Cristo, están separados de Cristo, las bendiciones que nos enumeró Juan José hace 15 días ya, ¿verdad? Están separados a esas bendiciones, todas las bendiciones espirituales están completamente lejos de eso. Están completamente separados de ser escogidos, de ser adoptados, de ser redimidos, de gozar a Cristo mismo, el Mesías.
Ellos no pertenecen al pueblo escogido de Dios, con el cual Dios se unió bajo pacto y promesas de una gran herencia. Eso era Israel, un pueblo que Él escogió, cuyo padre fue Abraham, para mostrarle al mundo cómo era que Él reinaba. Una nación de la cual Él era su propio Dios y Rey. Incluso la última frase que Pablo utiliza para referirse a ellos es más contundente que las demás, y de hecho solamente se utiliza una vez en el Nuevo Testamento, es aquí. Eran ateos, no tenían Dios. Puede que ellos adoraran a los dioses del mundo grecorromano, puede que ellos adoraran a Diana de los Efesios, tenían un templo allí de ellos, pero Pablo les está diciendo algo muy categórico: ustedes no adoraban al Dios verdadero. No había para ellos un mañana realmente prometedor, no había esperanza para ellos. Quizás algunos de nosotros puedan estar pensando que, bueno, sí es un problema grave estar separado de Dios y de Cristo en este mundo, pero ¿qué tan grave es estar separado de su pueblo? Desde hace muchos años ya se insertó en la humanidad una idea que no solamente se insertó, sino que ya es creencia y convicción de que lo más importante en la vida es el individuo y su desarrollo completo y personal. Gracias a la modernidad y a la posmodernidad se cuestiona todo tipo de institución, los conceptos de sociedad, colectividad, familia, grupo, e incluso la democracia pasó de ser un sistema que buscaba el bien común de una gran mayoría a buscar defender los derechos individuales de cada cual, aunque tenga que estar en detrimento de los derechos de otro. ¿No se ha dado cuenta de eso? La democracia suele defender derechos, ya no defiende a una mayoría. Esta es una vida donde lo más importante es alcanzar los sueños personales. Ayer vi un pedazo de una película con mi esposa y con mis hijas, una película muy bonita, la verdad, muy inspiradora. Se llama Espíritu Libre. Es la historia de una chica adolescente que toma la decisión de cruzar el mundo en su barquito de vela, yendo incluso en contra de la opinión de expertos, de algunas personas de su familia, toma la decisión y se va y lo logra. Y es realmente espectacular, es hermoso lo que esa niña tiene que vivir. Pero el mensaje central de toda la película, todo el tiempo, era: yo soy una simple chica que quiso alcanzar sus sueños e hizo todo lo posible, costara lo que costara, por construirlos. Y los chicos que le escribían y que se hicieron su fan, lo único que hicieron: lo que hiciste en mi vida fue despertar el construir mi sueño. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Estoy queriendo decir lo que ya Dios dijo desde un principio en su palabra, que para el hombre lo más importante es su autonomía libre de cualquier cosa, persona y de Dios. Esta es una vida donde lo más importante es alcanzar los sueños personales, vivir conforme a lo que uno quiera, ser lo que uno se autoperciba, tomar decisiones que realmente me beneficien a mí. Una gran parte de la población ya no considera importante tener familia. Los matrimonios entran en crisis rápidamente. ¿Por qué? Porque no son lo que yo esperaba. Se acaban rápidamente y de inmediato. La duración de un trabajo no depende de cuán útil o inútil sea yo para esta sociedad o para esta empresa, sino de cuánto me hace feliz o no. Ay, no, es que ya no estoy contenta. Y el punto al que quiero llegar es que realmente la manera en la que fuimos diseñados no fue así. Nosotros fuimos diseñados de manera relacional, porque quien nos creó es un ser en relación. Perdónenme la expresión, es ridícula la idea de un Dios solo, que crea un montón de seres humanos y les empieza a enseñar cómo vivir en comunidad. Es ridícula, no tiene sentido. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque nuestro Dios es un Dios relacional, es un Dios que existe en tres personas desde antes de cualquier cosa
creada existía el Padre y su Hijo y su Espíritu, y juntos compartían una vida comunitaria de amor por el otro. Ninguno de los tres busca lo suyo propio. Los tres buscan exaltarse a sí mismos y el bien del otro. Si el uno hace una cosa, es porque con esa cosa va a agradar a los otros dos. No vivir conforme a ese diseño es realmente devastador para la vida. Mira cuántos casos de suicidio en el mundo hay por soledad. Mira las crisis de ansiedad que viven los jóvenes que no llegan a sus 25 años en trabajos por demostrar sus logros individuales. Mira los ataques de pánico, mira la cantidad de depresiones, mira la cantidad de enfermedades mentales que se están desatando por una vida aislada. Es que sí. Es muy bonito lograr tener muchas cosas, comprar tu apartamento, tu carro, tus lujos, tener tus títulos, gozar de cuanto placer te ofrezca la vida, pero nunca vas a estar saciado por eso, nunca. Vas a necesitar más o morir en el intento. Es perseguir el viento. Probablemente no nos cause tanto impacto la buena noticia de pertenecer al pueblo de Dios, porque nos creemos mal la mala noticia de que es mejor estar cada uno en lo suyo. Pero ¿sabes una cosa? Ser parte del pueblo de Dios es tener la vida para la cual nosotros fuimos creados. Después de la caída, los hombres se dividieron buscando la manera de sobrevivir y hacerse un nombre. Pero Dios escogió y creó un pueblo cuya relación con Él y unos con otros le dijera al resto de las naciones: así ama el Señor. Así se vive una vida tal cual Dios la diseñó. Y tenían como propósito que las demás naciones entraran a esa luz. No hacer parte de ello, en términos del Antiguo Testamento, era estar sin Dios, era estar a merced de uno mismo y de los dioses, hoy en día del consumismo, del individualismo, del hedonismo. Qué mala noticia es saber que sin Cristo estamos completamente alienados de Dios, en un estado de enemistad, de aislamiento, vagando de aquí para allá sin un verdadero lugar al cual llamar hogar. Qué mala noticia, ¿no le parece? En segundo lugar, Pablo nos invita entonces a recordar la condición presente. Es muy interesante, acaba de hablar de malas noticias para ahora hablar de las buenas. Ustedes recuerdan la predicación pasada que el pastor Carlos habló sobre los peros de Dios. Normalmente los peros de Dios no son: teníamos una vida muy contenta, pero llegó Dios y nos la arruinó. No, son todo lo contrario. Teníamos una vida desdichada y llegó Dios y la puso en orden. La verdadera esperanza, dice Pablo, irrumpió donde todo era incierto. El Dios vivo irrumpió en la vida de quienes estaban lejos y los acercó a Él. Él lo hizo. Es muy interesante que en la vida pasada antes estábamos separados de Cristo, pero ahora en Cristo hemos sido acercados. Quien está en Cristo ahora goza de la ciudadanía de su pueblo, es heredero de todas las promesas y ya no es extranjero, ya no es extraño a esos pactos, ya hace parte del pacto. Y esto es maravilloso, asombroso, o póngale el calificativo que quiera, porque jamás en Cristo serás alguien desconocido para Dios, y de eso puedes estar seguro. Y Pablo da la razón. La sangre de Jesús fue derramada por ello. Nuevamente, esto es una obra de gracia inmerecida, hermanos. Algunos comentaristas dicen que probablemente Pablo esté utilizando el lenguaje que utilizaban los judíos cuando convertían a un prosélito gentil
al judaísmo. Le decían, este que estaba lejos ahora ha sido acercado. De hecho, son las mismas palabras que utiliza Isaías 57, verso 19. Pero lo interesante es que para un prosélito hacerse judío, tenía que adscribirse al pueblo judío, tenía que guardar las leyes rituales y dietéticas, tenía que guardar y hacerse la circuncisión obligatoriamente. Pero aquí Pablo está diciendo que no tiene que hacer nada, que ya Dios lo hizo todo por él. Su sacrificio significó ser ahora parte del pueblo escogido de Dios, su pueblo del pacto por su misma sangre. Muy parecido a lo que sucedió en Éxodo capítulo 24, cuando el pueblo ya ha aceptado obedecer los mandamientos de Dios, le traen sacrificios. De esos sacrificios Moisés toma una parte de esa sangre y la rocía sobre el pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto. Una sangre que simboliza: ustedes ahora pertenecen a Dios, son su propiedad, su posesión exclusiva. Y nota una cosa más. Nota que cuando celebramos la cena del Señor, ¿cuál fue el imperativo que Jesús utilizó? Hagan esto en memoria. Recuerden. Recordamos que su sangre es un nuevo pacto. En esta sangre somos librados de la enemistad, de la alienación contra Dios. Tenemos redención, tenemos perdón y ahora somos acercados a Él. Su sangre es una garantía de que Él estará con nosotros, sí o sí, para siempre. La frase en Cristo así lo indica. Estamos unidos a Él. Ya no estás solo. Y esto probablemente eran muy buenas noticias para estos hermanos que escucharon. Porque estar en Cristo era renunciar a una vida pasada que tenía implicaciones comunitarias. Sus amigos ya no los verían de la misma manera. Probablemente serían excluidos de sus familiares. Se atestiguó en el libro de los Hechos que cuando se compartió el evangelio en Éfeso, se levantó una turba a apedrear a algunos hermanos allí. Estos son muy buenas noticias porque ellos sabrían que no fueron dejados a sus expensas, sino que fueron adoptados, fueron recibidos, fueron traídos por un Dios que los ama mucho. Sin embargo, el punto no termina ahí, porque Pablo quiere entrar a dar lujo de detalles. Perdónenme hablar en primera persona, me encanta esto. Me ha hecho admirar a Jesús de una forma en que nunca lo había hecho. Pablo va a desempacar el logro de Cristo para hacernos su pueblo. Y lo explica de dos maneras. La primera, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. De forma similar al pasaje anterior de Efesios 2:1 del 8 al 10, Pablo pasa a hablar de un momento a otro de ustedes a nosotros. Cristo es la paz de los judíos que se convirtieron a Él y de los gentiles que también llegaron a Él. Más aún, escúchame esto, porque hay doctrinas falsas incrustadas hoy en día dentro del mundo evangélico. Escucha bien, lejos de que los gentiles se volvieran judíos, Pablo está diciendo que tanto los unos como los otros son un pueblo creado por Jesús. ¿Ok? Como lo mencioné hace un momento, la hostilidad entre judíos y gentiles no era pequeña. Era evidente, ambos sentían desprecio el uno por el otro por causa de sus prácticas. De hecho, una señal clara de esta práctica era que Herodes construyó el templo de Jerusalén y el templo de Jerusalén estaba dividido por 3 muros. Un muro que dividía la entrada de los sacerdotes a los lugares más santos, un muro que dividía la entrada de los hombres y las mujeres y un muro que excluía a los gentiles.
Era un muro que quedaba al frente de un patio. El patio ya era llamado el atrio de los gentiles. Los gentiles podían entrar ahí, sí, pero no podían pasar de ahí. La arqueología ha hallado inscripciones que advertían que un gentil era responsable de su vida si pasaba de ahí. Pero por la muerte de Jesús, Pablo está diciendo que ya esa barrera no existe entre unos y otros. Ya las leyes rituales y dietéticas que hacían que los judíos consideraran a los gentiles como inmundos o impuros no tienen vigencia alguna. Ni fiesta, ni comida, ni acto tienen vigencia alguna, ni son garantía o garante para ser parte del pueblo de Dios. Y esto nos habla de que la humanidad no solamente está enemistada con Dios, está enemistada entre sí. Piensa en todas las rivalidades que tenemos los seres humanos por razón de nuestra raza. Sexo, lengua, preferencias políticas, deportivas, religiosas, económicas. Y esto va en contraparte con de lo que les hablé hace un momento acerca del individualismo, porque muchos creen que la solución al individualismo es el colectivismo, es decir, vivir en grupo en detrimento de los derechos de otros. Porque todas estas enemistades se generan cuando los intereses de un grupo están en detrimento de las personas como tal, cuando no hay unidad en medio de la diversidad. Un pastor que vino a predicar aquí hace poco, Jonathan Leeman, él predicó este texto y dio un par de ilustraciones que voy a usar hoy. La primera ilustración que él usó para hablar de esta paz que tenemos los unos y los otros fue una vez que él se sentó con dos hermanos en su iglesia, uno de origen pakistaní o palestino y otro de origen sirio. A ojos de una persona de a pie, él se estaba sentando con un par de bombas de tiempo. Y él se sentó con este par de hermanos y los veía compartir de una manera que él, siendo pastor por muchos años, se extrañó y dice él mismo, palabras de él, que se le ocurrió la absurda pregunta de decirles: vengan, pero ustedes ¿cómo hicieron para solucionar todos sus conflictos y poderse sentar juntos en esta mesa? Y ellos inmediatamente lo miraron de manera extraña. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿estás bromeando? ¿Tú no sabes que Cristo es nuestra paz? ¿Ah? Ya no hay ningún interés de por medio. No hay ningún interés que los divida, porque hay un Señor, hay un amor a alguien mayor y más lindo. Y de este pastor, de Jonathan Leeman, fui convencido de la idea que surge de este texto. La iglesia, el pueblo de Dios, es el único lugar en el mundo donde existe la verdadera paz. No existe en ningún otro lugar. Nos la tratan de vender a diario. Seamos tolerantes. Dejemos que cada quien haga lo que sea y respetémoslo. Andemos de la mano. No es esa la verdadera paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz que vive la iglesia es una paz donde solamente hay una cosa que verdaderamente importa: Cristo Jesús y su señorío. Porque los intereses propios pasan a un segundo lugar, ya que, como dice el texto, no solamente somos un pueblo, sino que somos un cuerpo. Existe una unidad gobernada por una cabeza que con su sabiduría y amor nos dirige. El hecho de que existan conflictos entre nosotros, o lo que es peor, que no los resolvamos de alguna otra manera, evidencia la falta del señorío de Cristo en nuestras vidas. Esposos, esposas, padres, hijos, jefes, empleados, si estamos en Cristo, nuestra nueva vida, ha de ser un reflejo de esa paz y reconciliación. Porque esta reconciliación costó, y mucho. La cruz
La cruz, la vergonzosa cruz, es el lugar donde mueren todas las barreras de enemistad y donde se crea una nueva humanidad. En la cruz no somos hechos buenas personas que se toleran unos a otros. En la cruz no dejamos de ser malas personas. En la cruz somos nuevitos, nuevos, listos para desempacar y ser un aroma fragante al mundo de la paz del Señor. En segundo lugar, Cristo anunció paz. Pablo describe que la paz es la naturaleza del mensaje de Jesús. Efesios es el segundo lugar en la Escritura donde más se utiliza la palabra paz. Bueno, el Nuevo Testamento. Pablo dice que Cristo vino y anunció paz a los que estaban lejos, paz a los que estaban cerca, y está citando a Isaías en su capítulo 57, verso 19, en el que precisamente el profeta está anunciando la sanidad que efectuará el Señor por el pecado tan atroz que ha cometido Israel al adorar otros dioses. Pero justamente en el capítulo 56, Isaías está hablándole a los pueblos gentiles, a los eunucos, a los extranjeros, y les está diciendo que todos los que se han acercado a él, él no los alejará. Y en ambos capítulos utiliza la misma frase, la misma oración: los traeré a mi monte santo. Pablo está viendo en este momento el cumplimiento de esa profecía. Un mensaje que necesitaban tanto judíos que se jactaban de ser el pueblo de Dios por lo que hacían y por la circuncisión, como los que no habían nacido allí. No, y ahí hay un principio, una verdad clara donde aplica el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es para religiosos. No es tu religiosidad, no es venir a la iglesia, no es leer la Biblia todos los días, no es el ofrendar, el diezmar o cantar lo que te da acceso al Padre. No son tus energías positivas tampoco. Ni tu yoga, ni tu neurolingüística, ni nada de eso. Ni tu crítica al sistema patriarcal, ni el vivir como tú quieras, lo que te da acceso y libertad y paz. Es solo a través de Él que tanto unos como otros tienen acceso al Padre. Y esto solamente ocurre en una esfera, en un lugar, en el Espíritu Santo. No es algo del hombre. De hecho, Jesús se lo explicó a uno de los líderes más prominentes de su nación, Nicodemo. Le dijo: mira, puedes saber mucha escritura, puedes ser un maestro de Israel, pero si tú no naces de nuevo del espíritu del agua, ni creas que te vas a asomar a ver el reino de Dios. Es gracias al Espíritu Santo, su obra que te da un nacimiento de nuevo, que tú puedes tener comunión con Dios. No es de otra manera. Es una obra en la que Dios facilita que una persona reciba la obra de la cruz, y esto es posible. Y solo es posible gracias al anuncio de las buenas nuevas de la paz. Como te decía hace un momento, no es el positivismo, no es la neurolingüística, no es el poder de la palabra para lograr tus sueños, no es Dios que te bendice para que logres el éxito. Es la proclamación del único mensaje y de la única persona que puede reconciliar a las personas con Dios y unas con otras: el Evangelio de la paz. Cuán dichosos son los pies que anuncian las buenas nuevas de paz. El mensaje que le da a un mundo consumido por el individualismo y por el colectivismo, el desprenderse de uno mismo para servir a otros como Cristo mismo me sirvió a mí. Tercer lugar,
recuerda lo que Dios está haciendo con ustedes. Recuerden lo que Dios está haciendo con ustedes. Pablo concluye esta porción ratificando, en primer lugar, lo que no somos. También ratifica lo que somos y para qué estamos. ¿Para qué estudiamos, pues? Que no se les olvide, quienes han creído, a quienes Dios Padre ha acercado con el mensaje de paz que trajo la cruz de Jesús, ya no son parias, son pueblo, ya no son huérfanos, son familia de Dios, ya son familia de Dios. Y se deja claro que el centro de la misma vida de la iglesia es Jesucristo y su mensaje. Este mensaje que fue anunciado desde la misma caída por los profetas, una y otra vez, y que la enseñanza apostólica desde la fundación de la iglesia nos ha dado a conocer. Que Cristo vino al mundo para salvar pecadores y hacerlos parte de su pueblo. Y ya que Jesús es el centro, la iglesia crece alrededor de él. Está siendo construida como un templo del Señor, es decir, como un lugar de adoración. Pero dice que es por el Espíritu. Es decir, que la adoración no está suscrita a un lugar, sino que la adoración a Dios son sus fieles donde quiera que ellos estén reunidos. Con Jesús en el centro, la morada de Dios está en los creyentes juntos. Eso no quiere decir que el Señor por su Espíritu Santo viva en nosotros de manera individual. No quiere decir eso. Más bien nos está diciendo que la característica principal del pueblo de Dios es que el Señor habita entre ellos, tiene su morada con ellos. Y este es claramente el distintivo que Moisés le echa en cara a Dios cuando éste le dice: ya no quiero estar con el pueblo de Israel, voy a ir delante de ellos a través de mi ángel y voy a hacer que conquisten las demás naciones. Pero Moisés le dice: no, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Si tu pueblo se distingue de entre los demás pueblos es porque tú estás en medio de nosotros. ¿Cómo vas a hacer eso? De la misma manera, Jesús no nos dejó solos, nos dejó su mismo Espíritu, en el cual tenemos la certeza plena de ser suyos y Él nuestro. A donde quiera que Él va, su pueblo va con Él. Y donde quiera que su pueblo esté, Él está con ellos. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Yo tengo 3 invitaciones esta mañana, esta tarde ya. 3 que tienen que ver con nuestra iglesia local. La primera es, aquí en el lapso de 2 minutos, ¿qué tal si le compartes a la persona a tu lado la bendición tan grande de haber sido traído al pueblo de Dios, de haber sido acercado? ¿Qué te ha beneficiado? ¿Cómo has crecido en la vida cristiana? Hazlo, hazlo.